Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, en el nombre del Señor. Que Dios bendiga este día maravilloso, este día tan hermoso. Así que vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Así que el tema que les planteo, que tengo para compartirles es disposiciones para aprender la palabra de Dios. Así que vamos a hablar de las disposiciones para aprender la palabra de Dios. Dice ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 10 hasta el 13. Dice la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. La situación no era fácil. La situación no era complicada, no era beneficiosa. Estaban perseguidos, estaban en situación de amenaza, pero en ese medio estaban dispuestos para aprender la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, la educación teológica es necesaria para el desarrollo de la vida cristiana. El pueblo de Dios tiene que apoyar la educación teológica, tanto en residencia como en extensión. La educación teológica es muy importante para la vida cristiana, para el hijo, para la hija de Dios. El hijo, la hija de Dios tiene que educarse teológicamente, tiene que conocer la doctrina bíblica, la teología bíblica que nace, que sale de la palabra de Dios. Tiene que tener claridad en la comprensión de las diferentes doctrinas de la palabra del Señor. Esto de la educación teológica no tiene que ser extraña para el pueblo de Dios. La iglesia del Señor tiene que tener una teología bíblica clara que nace de los versículos, de las páginas de las Escrituras. Porque si no, entonces será un pueblo sin fundamento, será una iglesia llevada aquí y allá por diversas doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy por hoy, la iglesia ha descuidado la educación teológica, la formación bíblica. A veces cada uno tiene su propia idea, su propio entendimiento de las diferentes partes de la palabra del Señor. Y eso no es una buena señal. Por eso, Iglesia del Señor, tienes que interesarte en la educación teológica, porque tú necesitas tener teología
bíblica en tu vida y formar y desarrollar una vida cristiana saludable para la gloria del Señor. Si el pueblo de Dios no se educa, será un pueblo ignorante. Si el pueblo de Dios no entiende la doctrina, la teología cristiana, será un pueblo ignorante. Ignorante no porque no quiera, ignorante porque no le toma atención, no le toma interés. David Ormachea dice, si Dios te ha llamado a su iglesia, al ministerio, a la salvación, siendo ignorante, no hay ningún problema. Pero ya es problema cuando tú te mantienes ignorante por decisión tuya. Es que tú quieres ser así y esa no es la voluntad del Señor. Dios quiere que los hijos, la iglesia, sus hijas, aprendan la palabra tal como han aprendido estos cristianos en Berea, a pesar de la situación, a pesar de la persecución, a pesar de que estaban amenazados, pero ellas y ellos sacaron tiempo para escudriñar, para educarse, para formarse bíblicamente y ser un pueblo fundamentado en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las disposiciones de las que nos habla a nosotros Hechos capítulo 17, versículo 11 principalmente? Y vamos a mirarlos, ¿no? Primero, tener una mentalidad abierta, tener una mentalidad dispuesta a aprender la palabra del Señor. El versículo 11 en su primera parte dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Eran nobles, eran gente amable, gente dispuesta, gente con ganas de aprender. Y cuando escucharon la palabra, dice, recibieron la palabra con toda solicitud. ¡Qué lindo! ¡Qué actitud más maravillosa! ¡Qué actitud más hermosa y más linda del pueblo de Dios que quiere aprender la palabra de Dios! Una mentalidad abierta, dispuesto a recibir esa palabra, no tiene excusa, no está aburrido, no está distraído, quiere aprender, quiere educarse, quiere formarse y quiere saber más y comprender la palabra del Señor. Escucharon muy contentos la palabra de Dios. Qué lindo es escuchar contento, dispuesto, con una mente abierta al Espíritu Santo, con una disposición de entender la palabra. Qué maravilloso que es eso, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero a veces hay gente en la iglesia aburrida, hay gente en las predicaciones aburrido. A veces no les culpo porque también la predicación es aburrida. El predicador no está presentando bien la palabra de Dios. El maestro no está haciendo gustar la palabra de Dios. A veces está hablando cosas irrelevantes, cosas que no van a edificar nada, no contribuyen al entendimiento nada. Así que quienes tenemos la responsabilidad, tenemos que también cumplir con nuestra parte. De buena gana recibieron la palabra del Señor, de buena gana. Eran más nobles, recibieron la palabra con toda solicitud. Qué triste es cuando uno no tiene buena gana. Qué lamentable situación de que
cristianos, jóvenes, señoritas, mayores, llegan de mala gana, obligados, como que aburridos. No, pero ahí están y no hay nada que aprenden por su actitud. Pero qué lindo estos cristianos de Berea estaban dispuestos. Esta disposición mental es fundamental para el crecimiento. Porque si yo no me estoy edificando, porque si yo no me estoy alimentando de la palabra, porque si yo no estoy escuchando la voz de Dios a través de la predicación y la enseñanza, porque si yo no estoy siendo confrontado y entendiendo la palabra, ¿cómo puedo esperar crecer? ¿Cómo puedo esperar tener fundamento? De ahí que David Ormachea dice lo siguiente. Él dice, hoy por hoy tenemos predicaciones tan amplias, pero 1 centímetro de profundidad. Oh, qué triste y qué lamentable es esto cuando no hay profundidad en la palabra de Dios, cuando no hay la necesaria consideración correcta, firme, clara de la palabra del Señor. Así que, mi hermano, mi hermana, usted tiene que recibir la palabra con una mentalidad abierta. Y cuando no hay eso, por eso no hay crecimiento. Por eso hay cristianos que nunca han crecido. Por eso hay cristianos que nunca han madurado en la vida cristiana. Han envejecido en la iglesia, pero no han madurado. Siguen siendo niños en cuerpo de adultos. Qué pena y qué lamentable es esa situación en la iglesia del Señor. Segundo, tener entusiasmo cada día para la palabra de Dios. Claro que sí. Tener entusiasmo, ganas de aprender cada día. No solo domingo, no solo el jueves, no solo el día de culto, sino tener entusiasmo, ganas, ánimo, fuerza, diligencia cada día para la palabra del Señor. Dice el versículo 11 a la mitad, escudriñando cada día las escrituras, escudriñando cada día las escrituras, abriendo la palabra cada día, estudiando la palabra cada día, disponiendo el tiempo, sacando el tiempo, apartando el tiempo para tener un tiempo, un estudio de la palabra de Dios. Todos los días leían la Biblia, sacaban tiempo, no buscaban excusas como nosotros hoy en día. Hoy en día los cristianos, las cristianas, tienen tiempo para todo, menos para estudiar la palabra de Dios. Sacan tiempo para cualquier otra actividad, por más menos importante que sea, pero no sacan tiempo para estudiar y aprender la palabra del Señor. Pero estos cristianos de Berea, a pesar de la oposición, a pesar de que sus maestros y predicadores estaban siendo amenazados, sí, a pesar de eso, pero ellos cada día tenían tiempo para la palabra de Dios. Por eso crecían, por eso maduraban, por eso entendían cada vez mejor los propósitos de Dios, por eso podían ser espirituales, por eso eran fuertes en la fe, porque la fe se fortalece por la palabra del Señor. La fe se alimenta de las promesas del Señor. Por eso, hermanos, era la iglesia como era, porque estaban fundamentados, basados, versados en la palabra del Señor. Día tras día estudiaban las Escrituras. Claro que sí, hermano. Qué linda experiencia, qué linda práctica, qué buen hábito del pueblo de Dios sería día tras día estudiaban las Escrituras. ¿Cada día estaban en la iglesia? No,
pero en su vida diaria, en su hogar, donde estaban, cada día aprendían la palabra de Dios. Oh, hermano, hermana, muchos cristianos solo abren la Biblia el domingo en la iglesia o el culto de entre semana, levantan la Biblia. El resto de los días la Biblia ya está archivada, pero quieren ser buenos cristianos, quieren conocer la palabra, quieren crecer en el conocimiento de la palabra, quieren crecer en su formación espiritual, quieren ser cristianos eficaces, quieren ser cristianos saludables, pero ¿cómo pueden llegar a eso si no están nutriéndose de la palabra del Señor? El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 también, dice, ¿no es cierto ahí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No hay ese deseo hoy día. Hoy la iglesia quiere conciertos. Hoy la iglesia quiere entretenimiento. Hoy la iglesia quiere diversión. Hoy la iglesia no quiere aburrirse. No le gusta la palabra. No le gusta, quiere música. Quiere otras cosas. Quiere distracción. Quiere nomás disfrutar de un momento de show y todo aquello, pero menos dedicarle tiempo a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces a mí en diferentes lugares me han pedido, me han dicho, pastor, solo predique 10 minutos, solo predique 15 minutos? Cierto, pero también quiero decir, aquellos que piensan que por predicar bastante tiempo la gente aprende, no te engañes, pastor, no te engañes, maestro. Los expertos y entendidos en la predicación y en la enseñanza han dicho que la prédica es suficiente 30 minutos. Claro, y aún eso todavía. ¿Tú crees que te están entendiendo porque predicas largo? No, no te engañes. Tú no eres el que ha inventado la predicación. La predicación no ha comenzado contigo. No eres el que ha descubierto la técnica de la predicación. La predicación es tan antigua, tan vieja, si se puede decir, como es la humanidad y la historia. Así que, pues, la gente aprende, la gente escucha, la gente descubre la palabra de Dios cuando se le presenta dentro de los tiempos pedagógicamente aceptados y recomendados por los expertos. Así que presente la palabra, vaya al grano, no esté dando vueltas ahí en detalles innecesarios. Los cristianos de Berea abrieron las escrituras, abrieron la palabra de Dios. Pueblo, abra la palabra. Sí, lea la Biblia, estudie, memorice, entienda y viva la palabra del Señor. Descúbralo, porque esto es lo que Dios demanda y lo que Dios quiere para su pueblo. Y si esto sucede, será la iglesia, será tu vida, una vida fundamentada en Cristo, una vida fundamentada en la palabra del Señor, una vida segura en Cristo, una vida que está haciendo y viviendo en la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Tercero, tener la satisfacción de comprobar la verdad. Qué lindo, tener la satisfacción de comprobar la verdad. Dice el final del versículo 11, dice, para ver si estas cosas eran así. Aquí no me engaña nadie. Aquí nadie me charla. Yo quiero comprobar. Yo quiero verificar
si lo que me está enseñando y lo que me está predicando es la verdad, está conforme a la palabra. Si el pastor o el maestro ha leído este versículo, a ver si está explicando ese versículo o no. Comprobar. Los cristianos bereanos abrieron la palabra y vieron si era verdad, si estaba exactamente así. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! ¿Cómo sería hoy día si eso sucediera con la iglesia? ¿Qué habría, qué haríamos los maestros y predicadores si hubiera un Priscila y una Aquila en nuestras congregaciones? Y no solo uno, sino muchos que estarían comprobando lo que estamos diciendo. Cuando Priscila y Aquila escucharon a Apolos, el gran orador alejandrino, muy poderoso, le escucharon atentamente. Y una vez que le escucharon, le dijeron: Pastor Apolos, venga, usted predica muy bien, pero el mensaje que usted está predicando no está completo, no está conforme el mensaje total del Evangelio. Usted solo tiene una parte, le falta el conocimiento un poco más de la teología, de la palabra de Dios. Y le dieron un curso intensivo, le hablaron, le enseñaron, y qué actitud tan hermosa la de Apolos, dispuesto, humilde para aprender, para ser corregido, para ser enriquecido. Y una vez que pasó eso, siguió adelante con su ministerio. ¡Qué maravilloso! Estos cristianos veían si todo lo que les enseñaban era cierto. No querían ser engañados. Él no querían a un maestro, a un pastor que sea un charlatán y que ahí esté queriendo embaucar con cosas que no dice la palabra del Señor. Abrían y comprobaban y decían: así es. Y esto ha dicho y eso no está bien. Esto vale, esto no vale, esto está bien y esto tampoco es correcto. Esto han hecho a medias. Ellos podían diferenciar, podían tener esa comprensión con claridad. Estaban dispuestos a comprobar porque no querían ser engañados. Claro que sí, hermano. Hoy en día aparece por ahí una enseñanza. Por ahí hay algún predicador de renombre, famoso, y habla cosas tal vez interesantes, y muchos cristianos ya están confundidos. Muchos cristianos ya están, dudando, ¿cómo será esto? ¿Por qué? Porque no hay fundamento, porque no hay conocimiento claro de la doctrina bíblica. No se han preocupado de la teología bíblica. No, y eso es un gran problema hoy en día, y por eso están siguiendo como los atenienses a las novedades religiosas de todos los tiempos. Algunos piensan que porque danzan y porque hacen esto y aquello van a estar asegurando su salvación. Yo hago una pregunta en esa dirección. Si por danzar o por hacer otras cosas vas a entrar al cielo, adelante. Pero yo encuentro en la Biblia, yo he visto en la palabra del Señor, dice: los que viven en santidad van a entrar en el reino de Dios. Otros, los que obedecen y hacen la palabra, los que son formados y transformados por el poder del Espíritu Santo y aplican y obedecen, ponen en práctica la palabra y tienen la mente de Cristo, porque Cristo vive en ellos, ellos van a entrar, no por saltar, no por hacer otras cosas. Así que, pueblo de Dios, vuelve a la palabra, edúquese, no se descuide, basta de descuidos, basta de dejar. ¿Cómo evalúa los sermones y las enseñanzas usted, hermano, hermana?
¿O solo es aquel que se traga como una aspirina, como una novalgina, como un analgésico, que tú lo tragas y no diluyes, no masticas? ¿O estás haciendo eso? Yo quiero que te preguntes en este día, ¿cómo evalúa los sermones y las enseñanzas? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es su manera de comprobar? Un maestro, un predicador verdadero nunca entra en contradicción ni se aparta de la palabra de Dios. Esta es la responsabilidad de quienes hemos sido llamados al ministerio. Pero sin embargo, el pueblo de Dios necesita volver a la palabra del Señor. Amados, que Dios nos ayude a nosotros a seguir en sus caminos, a vivir de acuerdo a su palabra, a andar en los caminos del Señor y que Él nos guíe y que podamos imitar este ejemplo de estos cristianos de Berea que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pueblo de Dios, Señor, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres, un pueblo con educación teológica, un pueblo con formación bíblica, una iglesia que tiene un entendimiento claro de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones.